Tercera parte. El misterio de esta vida. Título quinto. ¿Qué llevará consigo el hombre al morir? Cuando alguien nace, su espíritu no trae consigo nada más que a su propio cuerpo, y aún su alma no trae ideales, porque está vacío de todo conocimiento. Y así como el cuerpo terrenal, al irse alimentando con los productos buenos de la tierra, va desarrollándose, así también nuestro espíritu va creciendo espiritualmente cuando se va alimentando de todo lo bueno de la palabra de Dios. Ahora bien, cuando el hombre por desconocimiento ingiere alimentos malos, el cuerpo se enferma, así también el espíritu al recibir toda enseñanza mala o experimentar toda acción mala se enferma, y lejos de desarrollarse, se va muriendo, pues se confunde y se echa a perder. Es evidente que, así como el cuerpo recibe alimentos buenos y malos, pero casi todo lo malo el cuerpo lo desecha, así también el espíritu al recibir ideales buenos y malos, debe de desechar todo lo malo, haciendo únicamente el bien. Pero no siempre es capaz de hacerlo, pues tiene su inteligencia ofuscada y no lúcida. Y así como toda persona que no es inteligente atesora cosas buenas y malas, las cuales las lleva consigo misma en sus pertenencias, del mismo modo, todo lo bueno y malo de las acciones que gusta toda persona se queda en su espíritu. Y como todo lo bueno y malo de nuestras acciones se queda en nuestro espíritu, es ahí que se confunde y muere, cuando no ha despertado a la inteligencia que le haría discernir lo bueno de lo malo, y en consecuencia desechar lo malo. La inteligencia despierta cuando hallamos lo correcto de todo. Por eso las palabras de Dios despiertan y limpian nuestra inteligencia. Por lo tanto, lo que es de la tierra se queda en la tierra, y lo que es del espíritu se queda en el espíritu. Por lo mismo, así como toda persona inteligente debería de desechar sus pertenencias malas para no ser avergonzado ante los que se repartirán la herencia, así también toda persona que no desecha lo malo de su espíritu queda en su conciencia, y es lo que lo inculpa y avergüenza ante Dios, cuando su espíritu vuelve a Dios. Es así como el conocimiento del mundo en el hombre y que corrompe al espíritu está en su conciencia. Así también la sabiduría de Dios que ha recibido el hombre está en su espíritu, la misma que limpia su conciencia cuando por la verdad desecha lo malo. Pero ¿cómo desechamos lo malo con la verdad de Dios? Dios nos muestra lo correcto de todo, por medio de sus palabras, las cuales llevan a reflexión y al arrepentimiento cuando las personas toman en serio las palabras de Dios. En términos simples diré que las palabras de Dios nos hacen ver todo lo malo que llevamos en nuestra conciencia, no para ofendernos o hacernos sentir menos, sino más bien para luego poder desecharlas obrando el bien, o sea, haciendo la voluntad de Dios, y así regresar a Dios con un corazón limpio. Pero el hecho de que Dios nos comparta de su sabiduría indica además que Dios en su bondad y eterna filantropía ha decidido perdonarnos, y haciéndonos ver lo malo de nuestras acciones, quiere que nos corrijamos y hagamos el bien, ya no haciendo todo aquello que era malo a sus ojos, y que también nos hacía mal y nos volvía infelices. Dios tiene su ley de vida que es el amor, la misma que es su ideal espiritual, y por la cual procura bienestar pleno en todas sus criaturas y obras creadas. Por lo tanto, aquel que desobedece comete un delito ante Dios, y engendra todo tipo de males, tanto en uno mismo como en los demás, y en la misma naturaleza. No obstante, los delitos del hombre provenientes de sus acciones malas, contrarias a la voluntad de Dios, se irán perdiendo de la conciencia al hacer la voluntad de Dios, y de ese modo reparar el daño originado en todo cuanto sea posible, ya que muchas de nuestras acciones malas no siempre pueden ser reparadas del todo. Así, por ejemplo, aquel que ofendió a alguien, vaya y pídele su perdón sincero. Aquel que robó algo, vaya y devuelva al dueño lo que le robó. Aquel que encontró algún objeto extraviado por alguien, no se apropie de ello, sino que devuélvanselo también a su dueño. Todo aquel que hace lo bueno recompensa recibe de Dios, ya sea en esta vida terrenal o en la venidera para la resurrección de entre los muertos. Y Dios no olvida nada, y sabe recompensar a quienes obran el bien de manera desinteresada. Siempre venzan el mal con el bien, para que el reino de Dios se haga presente. Y otra forma de vencer el mal con el bien se da, por ejemplo, al extraer de todo recuerdo malo originado por nuestras malas acciones la enseñanza buena en el Señor,
para el verdadero bienestar de los demás y uno mismo. Para cristalizar lo anterior, es preciso indicar que muchas personas creen que deben de olvidar lo malo de un pasado. Y es verdad, pero no sin antes haber analizado lo malo y sustraído de ello todo aquello que es verdaderamente bueno para uno, identificando errores y enseñando a los demás en lo posterior, de tal manera que no volvamos a equivocarnos y nadie más lo haga. O sea, de lo malo realizado extraigamos todo lo bueno, por el bien de uno mismo y de los demás, así como del propio veneno se extrae el antídoto. Muchas personas del mundo ante su insensatez originan un mayor pecado en los hombres, cuando les insertan ideas falsas y perversas, como por ejemplo, cuando aseguran que la vida es una sola y que hay que disfrutarla experimentando de todo lo terrenal carnal, pues afirman ellos, cuando muramos que nos vamos a llevar a la tumba. Pero de ese modo, con esos ideales, siembran desorden emocional en las demás personas, quienes por miedo a la muerte terrenal se corrompen haciéndose daño, andando según la carne y no según el espíritu. O sea, realizan acciones según su sentir carnal y no según los ideales de Dios. A estas personas les digo que procuren llevarse a la tumba sus buenas acciones en el Señor, para que su vida no sea realmente única. Procuren llevar su espíritu limpio de todo pecado ante el Señor, pues de lo contrario, ni todo el falso gozo que hayan recibido en el mundo viviendo en su carne compensará el llanto y el dolor para cuando vayan al infierno. No piensen que Dios, por ser amor, no tiene preparado un infierno para los rebeldes que gustan del mal y van en contra de Dios, pues ya se los manifesté anteriormente que el verdadero amor no está en procurar lo bueno y ceder ante lo malo, tampoco en otorgar lo bueno y consentir lo malo. Dios detesta el mal y a quienes lo practican descaradamente, sin que haya en ellos el menor remordimiento de haber dañado al Espíritu de Dios que les había compartido a los hombres. Recuerden que cuando morimos somos libres del pecado en nuestro cuerpo, pero no de la justicia de Dios. Recuerden también que la mejor ofrenda que se lleva a Dios es nuestra obediencia a su santa palabra, la cual limpia a nuestro espíritu, el cual le ofrecemos a Dios en olor exquisito. Y si con nuestras buenas obras llevamos al arrepentimiento sincero a otras personas, llevamos también a estas personas hacia Dios como nuestra ofrenda excedente y que agrada mucho más a Dios. Pues cuando rescatamos del pecado a los hombres, por medio de nuestras buenas enseñanzas y obras, limpiamos sus espíritus de todo lo malo, espíritus que provienen de Dios, ya que Dios se los compartió.